El día de hoy tenemos al doctor Roberto Blancarte Pimentel, quien va a disertar sobre el tema del laicismo dentro de este curso de la Revolución de Reforma. El doctor Roberto Blancarte Pimentel es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Historia y Civilizaciones por el Colegio de México y doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. En la actualidad es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Blancarte también es investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de Sorbona, París, además de ser fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudios sobre las religiones del Colegio Mexiquense. Es director de la Red Iberoamericana de Libertades Laicas, fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones y en la actualidad es presidente del Comité de Investigación en Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de Sociología. Entre algunas de las publicaciones que tiene el doctor Roberto Blancarte queremos resaltar: Laicidad en México, la construcción de la República Laica en México, el Estado laico, libertad religiosa, Estado laico y no discriminación, sexo, religión y democracia, entre otras publicaciones vinculadas a este tema del que ha trabajado pues ya por varios años. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Blancarte para que nos diserte esta última ponencia dentro de este curso, La Revolución de Reforma. Bienvenido, doctor. Y aprovechando la oportunidad de la publicidad, ya que estamos en eso, se me olvidó traerlo para mostrarlo, pero acabo de sacar un libro también en la editorial Siglo XXI que se llama Los Papas del Tercer Milenio, Continuidades y Rupturas. Y es una compilación de artículos que he escrito sobre los papas en los últimos 16, 17 años, precisamente para hacer haciendo una comparación entre lo que han sido los pontificados el final del pontificado de Juan Pablo II, el de Ratzinger y el de Francisco. Y la presentación será en la librería del Fondo de Cultura Económica que está en la Colonia Condesa. ¿Cómo se llama? Rosario Castellanos, exactamente, allí en Tamaulipas, exactamente. El 6 de marzo a las 7 de la noche están cordialmente invitados. Al contrario, gracias a ustedes. Y también está por salir en 2 meses, si me cumplen, la editorial, el Fondo de Cultura Económica está por publicar un diccionario de las religiones en América Latina con más de 95 contribuciones de distintos colegas mexicanos y también, digamos, del resto de América Latina. Y yo creo que ese libro saldrá como en marzo, abril, y creo que va a ser un importante libro de referencia porque habla de todas las creencias y religiones que hay en América Latina en la actualidad. Y la verdad es que yo mismo he aprendido muchísimo porque hay muchas cosas nuevas, interesantes, de muchos especialistas sobre esta cuestión de las creencias. Y en esta ocasión voy a hablar entonces de algo que hizo posible eso, porque obviamente la existencia de una pluralidad religiosa, digamos, siempre existió una pluralidad religiosa en el fondo, en lo que era, digamos, en lo que era la Nueva España y el México independiente, pero esa diversidad religiosa siempre estuvo oculta de alguna manera, porque ciertamente, aunque todo el mundo se dijera católico, en realidad hay muchas maneras de ser católico y muchas maneras de expresar su religiosidad, pero digamos que más allá de eso, la posibilidad de
tener creencias distintas a las que la propia jerarquía católica establecía, o formar parte de otra iglesia o de cualquier otra confesión religiosa, solo fue posible hasta la Reforma Liberal, lo cual nos muestra una paradoja importante que yo siempre trato de explicar, que es que en realidad en México y en el mundo en general solo hay verdadera libertad religiosa allí donde hay un Estado laico, porque en México, por lo menos, si lo queremos ver muy claramente, antes de la creación, digamos, de los inicios del Estado laico, de la separación entre Estado e Iglesia, antes de esa separación, la gente no podía creer más que en una cosa: tenía que ser católicos, y católicos más o menos de acuerdo a lo que le decía la jerarquía que tenían que creer, porque incluso dentro del catolicismo, pues si creían de manera distinta, pues se les amonestaba o se les castigaba de distintas maneras. Y la posibilidad, digamos, de realmente tener otra forma de creencia y de pertenecer a otra iglesia es solo hasta que, en primer lugar, se separa el Estado de la iglesia, y entonces la gente ya tiene la posibilidad de creer en lo que sea sin que el Estado intervenga para coaccionar, ser el brazo armado, digamos, de una iglesia para coaccionar a la población. Y segundo, bueno, en las mismas leyes de reforma se estableció la libertad de religión. En esa época se llamaba la libertad de culto, en que vamos a hacer alusión a eso, y esa libertad de culto, de la ley que, si no mal recuerdo, del 4 de diciembre de 1860, establece por primera vez esa posibilidad de que la gente pueda creer lo que quiera creer, y obviamente también de no creer en nada si no quiere creer en algo en particular. Así que esta pluralidad religiosa que tenemos y que siempre existió en América Latina, en México, y sin embargo que ahora reconocemos como algo valioso, como otras formas de pluralidad, la pluralidad política, la pluralidad étnica, la pluralidad religiosa, se asume como algo positivo, y solo gracias al Estado laico que existe esa libertad de religión. Entonces, si empezamos a hablar de cuál es el legado de la reforma liberal, yo diría que el gran legado son las libertades de las que ahora gozamos, son las libertades que nos dio esa reforma liberal. Es muy importante porque luego a la gente se le olvida o no conecta necesariamente directamente las posibilidades que tenemos muchos de tomar decisiones y que antes no tenían, ¿no? Por ejemplo, la libertad de casarse no existía realmente más que para los católicos. ¿Por qué? Porque nada más existía el matrimonio religioso, no había matrimonio civil. Entonces, eso quiere decir que si alguien se quería casar y no era católico, como llegó a suceder, pues no se podía casar. ¿Por qué? Porque pues no había quien casara, digamos, no había un registro civil de matrimonios. Entonces, pues no se podían casar, no había la libertad de casarse. Bueno, alguien dirá que esa no es libertad, pero como ayer fue día de San Valentín, diré que sí, a pesar de que no está mi esposa aquí. Pero no existía tampoco ni siquiera la libertad, digamos, la capacidad de ser mexicano estaba ligada a ser católico. ¿Por qué? Porque igual, de la misma manera, pues solo se podía ser mexicano pues si uno era parte de un registro, y los únicos que tenían registros eran las parroquias. Por lo tanto, si alguien no era católico, pues no estaba registrado, no podía ser registrado si no era católico. Entonces no podía ser mexicano si no era católico. Entonces, una libertad tan simple como la de ser, ¿no?, ciudadano, la de poderse casar o la incluso de poderse morir, ¿no? No existía. ¿Por qué? Porque los cementerios, ¿no?, camposantos, eran pues católicos,
y no había cementerios civiles. Y por lo tanto, si a alguien se le ocurría morirse por acá, que no fuera católico, que llegó a suceder, o sea, ya que fuimos independientes, pues empezó a haber comercio abierto ya con Inglaterra, con Alemania, con Francia, y pues si por ahí llegaba un luterano a hacer comercio, y en efecto se moría por acá, pues no había ni dónde enterrarlo. O sea, no se podía ni morir la gente, pues a ese grado no había esa posibilidad. Y así que estas reformas del registro civil, que ahora pues nos dan flojera porque pues, nos piden actas de nacimiento para todo, aunque ya se ha facilitado mucho, la verdad, ir a conseguirlas, en realidad fueron muy importantes en su momento porque crearon la posibilidad de una identidad nacional independientemente de la religión a la que uno estuviera adscrito. O sea, uno era mexicano y estaba registrado, y luego si es católico, si es luterano, si es evangélico, si es budista, pues eso es otra cosa. Pero la capacidad de ser mexicano nos viene presente por esa posibilidad de estar registrados como tales. Así que, y luego obviamente hay derivaciones de eso, porque por ejemplo toda la discusión que hay ahora sobre el matrimonio igualitario es una discusión que bueno, tiene muchas aristas y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Pero el verdadero argumento para que exista el matrimonio entre personas del mismo sexo viene del hecho de que el matrimonio se estableció desde el siglo XIX con la Reforma Liberal, no como un sacramento, sino como un contrato, ¿no? Es decir, y no se eliminó, por supuesto, el sacramento. Si alguien se quiere casar por la iglesia, o cualquiera, pues tiene derecho a hacerlo, y si quiere que sea válido legalmente, pues tiene que hacerlo civilmente, y ya como dicen, pues las tres leyes, ¿no? Ya la otra ley, pues ya cada quien, ¿verdad? No sé si saben el chiste, porque como nada más la mitad se rió, supongo que no saben de que cuando uno se casa, que se casa, dicen, por la iglesia, por lo civil y por güey, ¿no? Dicen, entonces la tercera ley, pues ya eso es ya personal. Pero entonces, el hecho de que el contrato, el matrimonio sea un contrato desde ese momento, quiere decir que como cualquier contrato puede ser establecido de manera distinta a lo que los sacramentos establecen, no nada más entre personas de distintos sexos, sino entre personas del mismo sexo. Claro, en el siglo XIX a nadie se le ocurría que iba a ser un contrato para personas del mismo sexo, pero digamos que la esencia jurídica es la misma. Es un contrato que se puede disolver cuando las personas quieran y tienen obligaciones, derechos y obligaciones. Y las iglesias permanecen con su derecho a tener sus propias reglas para casar a quien ellos quieran. Así que toda esta discusión de que si se debe o no se debe el matrimonio igualitario, en donde algunas iglesias han intervenido, pues es completamente absurda, porque el principio de separación estableció muy claramente que las iglesias tienen su propia legislación interna y el Estado no debe de intervenir adentro de esas legislaciones internas, ¿no? El Estado haría muy mal en meterse a ver cómo legisla el derecho canónico la Iglesia Católica, ¿no? Pues eso no le importa, ni le debe de importar. Pero por lo mismo, pues las iglesias no deben de meterse a ver cómo se legisla el derecho civil, porque eso es precisamente para eso se estableció el principio de separación. Entonces, si las iglesias no quieren casar, algunas, a personas del mismo sexo, pues están en todo su derecho, pero no deberían de tratar de impedir que la legislación civil también lo impida, ¿no? Porque eso ya es precisamente querer intervenir en una esfera que no es la propia, ¿no? Y nadie digamos, altera o ofende las propias convicciones religiosas, pues si cada quien sigue las normas de su propia iglesia, ¿no? Y cada iglesia define si sí o no acepta el matrimonio tal y como lo entiende. Y muchas iglesias han modificado su concepción y han permitido matrimonios entre personas del mismo sexo, y otras no.
Y bueno, pues están en ese derecho. Pero sobre todo aquí lo importante es que se estableció la libertad. El principio de separación estableció precisamente la posibilidad de que personas que no estuvieran de acuerdo con lo que esta jerarquía religiosa quería, pues pudieran hacer las cosas de manera distinta. Y eso obliga entonces a que las jerarquías religiosas en principio no intervengan en la legislación pública o en la vida, digamos, en las políticas públicas en general. ¿Por qué? Porque pues, se supone que es un área en donde no deben de intervenir, en primer lugar, porque el punto de vista de una iglesia generalmente pues, es sectario en el sentido que es de un tipo de manera de concebir el mundo, pero como ya vimos, el mundo ahora está compuesto por muchas personas que creen muchas cosas, incluso dentro de una misma iglesia, y que tratar de hacer una legislación al modo de un grupo, pues no beneficia al conjunto de ciudadanos. Y que más bien las reglas se establecen de acuerdo a lo que ese conjunto de ciudadanos en principio establece como el bien común, y el bien común siempre establece que hay una serie de cosas que se pueden establecer siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, ¿no? Y en este caso también derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso fue un poco raro esto de que uno de los candidatos a la Ciudad de México ahora dijo que iba a poner a referéndum el matrimonio, entonces pues no, espérate, le dijeron, no, pues si hay una constitución y esa constitución reconoce los derechos de todas las personas, entonces tú no puedes poner a referéndum una cosa que es un derecho humano. O sea, porque eso es lo que hizo Hitler, ¿no? O sea, Hitler con una mayoría parlamentaria le quitó los derechos a los judíos y a los testigos de Jehová y a los que no les caían bien y los mandó a campos de concentración. Y desde entonces aprendimos que no, pues las mayorías pueden decidir cosas, pero no pueden decidir cosas en contra de los derechos humanos, porque eso sí va más allá de mayorías y minorías, ¿no? Y las minorías tienen tantos derechos como las mayorías, ¿no? Luego ya cómo definimos cuáles son esos derechos, pues ahí sí ya es parte de la discusión general que en cada sociedad se tiene, ¿no? Pero bueno, regresando, voy a dar un brinco ahora al presente, aunque ya estoy hablando del presente, ¿verdad? Pero digamos, estoy hablando de cuál es el legado. Entonces el legado, yo digo, son las libertades que no habían, no existían esas libertades. Y lo primero que nos da la reforma liberal es una serie de libertades que han derivado en nuevas libertades, porque los principios, digamos, de esas libertades, pues derivan en nuevas libertades de acuerdo a los cambios de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, por eso la explicación de en el siglo XIX no se pensaba en el matrimonio igualitario, pero pues ahora sí. Y el principio que está detrás de todo ello es el mismo, ¿no? Pues tú tienes tus reglas en tu iglesia, pero aquí tenemos reglas para todos, ¿no? Y esas reglas pues son de determinada manera según las vamos concibiendo y no tienen que ser siempre las mismas, ¿no? Sino es como nosotros vamos evolucionando en nuestra concepción del mundo, en nuestra concepción de lo que debe de ser nuestra sociedad y las libertades que debemos tener. Ahora, voy a ir ahora de adelante para atrás, porque hay toda una estructura constitucional que tenemos nosotros en México. Es una estructura en la que estas reformas liberales están inmersas y la laicidad de nuestra república precisamente se basa en esta estructura. Y no hay un solo artículo de la Constitución, digamos, que establece eso, sino que hay varios. Y entonces hay un entramado de artículos constitucionales y de leyes que nos garantizan estas libertades que nos vienen precisamente de la reforma liberal. Entonces, no sé si ustedes saben, pero hace un poco más de 5 años entró en vigor una reforma constitucional que cambió el artículo 40 de la Constitución.
el artículo 40 de la Constitución hasta el 1 de diciembre del 2012, que curiosamente es el mismo día el mismo segundo que entró en funciones Enrique Peña Nieto, por razones, digamos, de cómo se hizo toda la legislación, etcétera. En el momento que entra Peña Nieto, empieza a ser válido la reforma del 40, y el 40 lo que decía antes es lo siguiente: decía, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Ok? Y la reforma fue así como, es una enorme reforma, pero es solo una palabra que se metió, una sola palabra. Porque en lugar de decir es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, etcétera, se dice ahora es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal. Lo cual quiere decir que formalmente, aunque en realidad la tenemos ya desde el siglo XIX, esta república laica, formalmente como tal, inscrita en la Constitución, lo tenemos desde hace un poco menos de 6 años, pero es muy importante porque ahora sí, de manera nítida, digamos, y jurídicamente inapelable, es una república laica. Y eso es muy importante porque tenemos la discusión durante muchos años que hemos tenido es acerca del Estado laico, pero la reforma de la Constitución no establece en la Constitución, curiosamente, el Estado laico, sino la república laica. Y para mi gusto es mejor, porque una república es más grande que un Estado, no nada más un Estado, digamos, de una entidad federativa, sino que el propio Estado, o sea, que el propio sistema político con el que nos manejemos, sino que el régimen es un régimen republicano y como tal está ligado desde entonces a la laicidad. Y eso está reforzado por la laicidad del Estado, ahí sí, pero el Estado, la laicidad del Estado, esta está inscrita en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ahí sí, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se habla de que el Estado mexicano es laico. Así que tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos una república laica a nivel constitucional y un Estado laico a nivel, digamos, de ley general, ley federal, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y eso pues dice uno, bueno, pues nada más metieron una palabra, pero pues esa palabra, digamos, es un eje sobre el cual se articulan otros cambios que hemos tenido también desde la época de la Reforma Liberal. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, pues en primer lugar, como ya mencioné, el principio de separación, porque lo que Benito Juárez hizo fue establecer la separación entre los, como se decía en esa época, los negocios del Estado y los negocios de la Iglesia. Y dijo, pues vamos a separar cada quien como prefiera hacer sus cosas. Y uno no tiene por qué meterse en lo que se mete el otro. Y esto es una cosa que nos viene de hace muchos años, y en particular de textos que muestran que, digamos, desde los años 30 hubo toda una discusión acerca de si debíamos tener o no un patronato o una forma distinta de regular la relación entre el Estado y la Iglesia en esa época. Y al principio
Lo que a todo mundo le pareció normal de nuestra independencia, al principio lo que se estableció fue una especie de búsqueda de la continuidad del patronato. Ahora, ¿qué era el patronato? Pues el patronato era una institución medieval que fue muy importante en la época de la conquista, porque lo que pasaba es que cuando los reyes iban reconquistando, por ejemplo, el sur de España frente a los moros, pues ahí no había diócesis cristianas y entonces había que establecerlas. Pero la iglesia, bueno, en Roma no tenía fuerza ni capacidad para establecer toda la estructura, la infraestructura y abastecer todo. Todos los reyes mismos eran los que ponían todo y decían, bueno, pues aquí tal, y empezaron a poner gente, mira, pues tú, y claro, siempre le decían al Vaticano, a Roma más que el Vaticano, le decían, pues nada más aválame esto, ¿no? Hazlo legal, que yo no estoy nombrando a esto, y a cambio de que yo vaya estableciendo todo esto, tú vas a recibir una parte del diezmo. Pero yo lo voy a manejar, o sea, nunca se dijo así, pero el entendido es que la corona era la que iba manejando esa iglesia. Todas las iglesias nuevas, pues la corona era la que tenía el control administrativo y de a quién se nombraba y del dinero y todo. Entonces, Roma, digamos, la iglesia católica en Roma, no tenía ningún control en realidad más que pues, negociar un poco desde allá, pues si te avalo o no, sello o no que sea el obispo, y negociando un poco siempre con eso, pero el que tenía el control era la corona. Y lo mismo pasó en América, cuando se empiezan a tener nuevos territorios que se conquistan, y se conquista México, y se conquista Perú, pues la corona era la que tenía todo el control de la iglesia. Y de hecho, creo que ya lo he dicho aquí, si uno quiere hacer investigación sobre la iglesia católica en América en los siglos XVI, XVII y XVIII, los papeles no están en el Vaticano, no están en los archivos secretos del Vaticano. Los papeles políticos y toda la cosa de los nombramientos, todo eso, están en el archivo de Indias. ¿Por qué? Porque la cosa administrativa la tenía la corona. Y entonces la iglesia no tenía nada que decir respecto a la mayor parte de los manejos y el rey era el que ponía. Esto se le llamaba, bueno, el regalismo se le llamó a que el rey tuviera control sobre todo esto. Y de ahí viene una palabra que se llama jurisdiccionalismo, que es un poco la misma tendencia de decir yo tengo jurisdicción, yo tengo control sobre esta iglesia. Entonces el patronato era una especie de concesión que le había dado a la iglesia para que el otro fuera el jefe de la iglesia, allí donde se estaban haciendo nuevas diócesis y se iba construyendo nuevas iglesias. Y entonces cuando llegamos a la independencia, no se les ocurrió otra cosa a los independentistas que pues vamos a seguirlo, nada más que antes era el patronato real, se llamaba, o sea, lo tenía el rey, ¿no? O los reyes, y acá pues dijeron, no, pues tenemos que seguir con la misma idea, el patronato. Y los gobiernos nuevos, independientes, querían seguir haciendo lo mismo. No, pues era lógico, además con la misma idea, yo te doy protección, privilegios, ¿cómo se dice? Control absoluto en términos religiosos, intolerancia, es decir, no permito que haya nadie más, tú tienes todo el mercado, tú eres un monopolio aquí religioso y yo te lo voy a garantizar, así. Entonces yo te doy privilegios, pero pues yo voy a seguir mandando aquí, yo voy a seguir controlando a la iglesia para que me siga apoyando a mí como poder secular. Y pues la iglesia dijo, no, pues ya mejor aprovechamos para aquí pintar una raya, y dijeron, no, ya el patronato que nosotros les concedimos a los reyes, ese ya desapareció, y ustedes no tienen ningún patronato como gobierno independiente. Y ahí empezó todo el lío, en donde no había realmente mucha diferencia entre conservadores y liberales, porque todos querían lo mismo, todos querían seguir utilizando a la iglesia como, digamos, instrumento de control
y como instrumento de control también económico, en donde pues se manejaban mucho dinero ahí, y además pues toda la cuestión política que de ahí se derivaba. Y la Iglesia dijo que no. O sea que la que en realidad, hay que admitir, la primera que dijo que no admitía el patronato fue la Iglesia Católica, y dijo no, ya no queremos otorgarlo. Claro, el problema es que seguía queriendo los mismos privilegios y la misma protección y el mismo, digamos, control monopólico, a cambio de nada, ¿no? Porque pues si no aceptaba el patronato, pues a cambio de qué los otros. Entonces en realidad esa fue la gran discusión, hasta que por ahí ya esto digamos los primeros 15, 20 años, hasta que algunos liberales dijeron, no, pues ¿para qué estamos batallando con esto, no? Mejor, pues cada quien por su lado. Si ellos no quieren patronato, pues ok, no lo tengamos, y cada quien por su lado, ellos que hagan sus cosas, que se constituyan pues como organización autónoma, y ahí que le hagan como quieran, y nosotros también. Y uno de ellos fue precisamente José María Luis Mora, que hay un texto de él que a mí me gusta repetir, son 2 parrafitos que les voy a leer, porque por ahí de 1830 y tantos, o sea 20 años antes de la Reforma Liberal, dijo lo siguiente. Dijo: de la Constitución se debe también hacer que desaparezca cuanto en ella hay de concordatos y patronato. Esas voces suponen al poder civil investido de funciones eclesiásticas y al eclesiástico de funciones civiles. Y ya es tiempo de hacer que desaparezca esta mezcla monstruosa, origen de tantas contiendas. Reasuma la autoridad civil lo que le pertenece, aboliendo el fuero eclesiástico, negando el derecho de adquirir a las manos muertas, disponiendo de los bienes que actualmente poseen, sustrayendo de su intervención el contrato civil del matrimonio, etcétera, etcétera. Y deje que nombren curas y obispos a los que gusten, entendiéndose con Roma como les parezca. Lo demás es dar importancia a lo que por sí mismo no lo tiene. Es exponerse a ser mártires y a que se grite más alto persecución e impiedad. Indudable es que se obtendrá el triunfo, pero será sangriento y desastroso, cuando del otro modo se conseguirá lo mismo sin que tengamos mártires, que es lo peor que puede suceder a un gobierno. Si se adoptase el principio que proponemos, nadie aparecerá castigado como defensor de sus opiniones, sino como un sedicioso, y entonces las armas de nuestro clero quedarán reducidas a muy poco, y ciertamente a menos de lo que hoy son. El clero es algo porque todavía se le reconoce como autoridad por el hecho de mandarle que haga tal o cual cosa. El día en que el gobierno lo olvide no se vuelven a acordar de él los mexicanos, y solo buscarán al sacerdote para sus necesidades espirituales. O sea, lo que José María Luis Mora dijo es: vamos a hacer la separación y dejémonos de cosas, y que ellos se arreglen con lo suyo y nosotros con lo nuestro, y así evitamos cualquier lío de persecuciones, de pleitos, de tal. Ellos que se arreglen lo suyo y nosotros lo nuestro. Porque toda esta cuestión del patronato pues estaba envenenando esa discusión. Ahora, el problema real es un poco el que ya mencioné, es que a la gente no se le ocurría hasta ese momento que pudiera haber más de una religión en un país, porque les parecía que no había, para empezar, muchas cosas que nos unificaran, y la única idea que les parecía, digamos, la única elemento que les parecía unificador, decían, pues es la religión. Porque pues sí, étnicamente somos distintos, y luego, ¿no?, algunos hablamos español, otros hablan lenguas indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, pues ¿qué nos une? Pues la religión. Entonces, no, pues eso no hay que soltarlo. Decían, pues, tenía su lógica, pero claro, era una lógica en donde no se le permitía a nadie tener otra religión más que esa, y había intolerancia religiosa, y nuestra primera Constitución así lo estableció, como venimos de una Constitución intolerante. Por eso venimos arrastrando tanta intolerancia en este país, porque así nacimos,
como país con una constitución intolerante. Y por lo tanto, no se les había ocurrido que en un mismo país podía haber personas con creencias religiosas distintas, cosa que ahora ya nos parece normal, pero en esa época les parecía como que ¿cómo es posible, no? Y la idea del liberalismo fue precisamente, a ver, nosotros tenemos que construir una ciudadanía, y esa ciudadanía necesita tener todas las libertades, y esa ciudadanía no puede ser identificada con una religión. Esa ciudadanía tiene que ser precisamente construida a partir de una serie de elementos, si se quiere, filosóficos, que son los que basan una sociedad libre. Y eso no quiere decir que se quiera destruir a la religión, sino simple y sencillamente que se le pone a un lado, porque la identidad religiosa no puede ser el único elemento de identidad ciudadana, ¿no? Eso se dice fácil y sí, claro, pues sí, ahora uno es mexicano independientemente de lo que uno crea, pero hay todavía quien, no quiero aquí decir nombres porque luego, pero ustedes sabrán de quién estoy hablando. Hay quien todavía dice, por ejemplo, cuando viene el Papa, hay quien dice, no, sí, aquí lo recibimos los mexicanos, que son todos guadalupanos. Y no, pues no, perdón, pero no. O sea, la verdad es que sí, hay un porcentaje muy alto de católicos guadalupanos, pero luego hay más de 20 millones de personas en este país que no son católicos y no son guadalupanos. Y no hay problema, pues, ¿por qué? Porque pues, son judíos o testigos de Jehová o mormones o evangélicos o budistas o se suben a las pirámides a recibir vibraciones de cosmogónicas, lo que ustedes quieran, pero no es cierto que nuestra identidad esté atada ya a la Virgen de Guadalupe, no, o sea, eso se quiso hacer y no funcionó porque en ningún país se puede que haya una identidad atada a una religión, ni siquiera se puede, por ejemplo, ahora en Israel. Israel es un estado que surge a partir pues, de judíos que quieren construir una nueva nación, un nuevo estado, pero pues hay muchos ciudadanos que son árabes y que son musulmanes allí, y allí tienen el problema de que no pueden construir una ciudadanía ligada a una religión, porque ya no hay ningún país así, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso nos sigue costando mucho trabajo entenderlo y hay gente que se resiste, pero la verdad es que eso fue lo primero que se logró. Y eso se logró a partir de esta idea tan simple de, pues mejor cada quien por su lado y que ellos se arreglen como una organización de voluntarios y que entren los que quieran, ¿no? Y esto, sin embargo, va a regir la cosa pública. Aquí sí necesitamos un Estado con una serie de instituciones para regir la vida pública, ¿no? Y entonces sí necesitamos el registro civil y todas las cosas que acabo de mencionar. Entonces, ese principio de separación, por eso vino acompañado, como dije, del principio de libertad religiosa, porque tiene que venir junto, fíjense. O sea, la libertad religiosa solo una vez que se separa el Estado de alguna iglesia puede existir realmente, porque si no, hay inequidad, hay una especie de monopolio, hay una protección especial y entonces no funciona porque no es equitativo, ¿no? Todavía hay muchos países que tienen como trato preferencial a ciertas convicciones religiosas, pero a mediano plazo eso tiende a desaparecer porque nadie puede tener en una sociedad democrática más derechos que otro por tener ciertas convicciones religiosas. Algunos países, insisto, todavía se resisten a aceptar eso, pero en nuestro país, gracias a la reforma liberal, sí lo tenemos, sí tenemos esa libertad religiosa y cada quien puede creer lo que quiera. Ahora, entonces tenemos ese principio de separación que se estableció en las leyes de reforma, se estableció de alguna manera en la Constitución del 57, porque las anteriores constituciones sí hablaban de que se iba a proteger y que a la Iglesia Católica y que solo ella podía y que no se iba a permitir otra, y en la del 57 ya no apareció nada. Entonces eso se interpretó con cierta razón, con justa razón diría, pues como una especie de separación. Aunque nadie dijera nada de separación, pero era obvio que si ya no viene en la Constitución, pues ya no necesariamente
existe el Estado ligado a una religión. Y por eso empezaron los líos. Y las leyes de reforma entonces establecen ese principio, ahí sí claramente vamos a separar las cosas, los bienes, digamos, los negocios del Estado y los negocios de la Iglesia. Bueno, ese principio lo tenemos en el 130 ahora, porque el 130, el artículo 130, establece el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. ¿Por qué le pusieron histórico? Como para decir, bueno, pues este principio viene de hace más de 100 y tantos años, y bueno, ahora ya cumplimos 150, pero entonces en 1992 se dice, pues aquí el principio que va a regir esto es el principio de separación, histórico de separación. O sea, como para darle más peso a ese principio. Y ese principio es el que rige básicamente, digamos, la concepción filosófica de la Constitución en materia religiosa. Porque precisamente ese es un principio que establece claramente no solo la separación entre el Estado y la Iglesia, sino establece de alguna manera la separación entre religión y política, y sobre todo, de manera muy práctica, la separación entre lo privado y lo público, porque precisamente para funcionar, pues se dice, a ver, ¿cómo le hacemos para que esto funcione? Y eso desde las leyes de reforma. La ley del 4 de diciembre, que es la ley de libertad de cultos, establece, entre otras cosas, de manera sintomática, que los funcionarios públicos, que tienen todo su derecho y sus libertades religiosas, no deben de participar en ceremonias religiosas de culto público. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se dijo, a ver, ¿cómo se aplica este principio de separación? Entre otras cosas, pues se aplica con que los funcionarios públicos tienen todo su derecho a seguir teniendo la creencia que quieran, pero no como funcionarios públicos. Entonces ellos pueden ir a misa, o pueden ir al templo, o pueden ir a hacer lo que quieran en materia religiosa, pero no como funcionarios. Y eso es muy importante porque está distinguiendo las creencias personales de la función pública. Y eso se escribió en 1860 y eso se ha venido repitiendo en todas las otras reformas constitucionales hasta ahora. Es decir, y las leyes, entonces la ley reglamentaria de ley de asociaciones religiosas y culto público establece en el artículo 25 de esa ley que los funcionarios federales, estatales y municipales no podrán asistir con carácter oficial a esas ceremonias religiosas. Luego ustedes me van a decir, no, pero si yo he visto al presidente o al no sé quién que, pues sí, pero ahí entramos en la discusión de la aplicación de las leyes, la impunidad, el ejemplo que nos pueden dar ciertos funcionarios o no, y qué tan bien o mal visto es eso por la mayor parte de la gente. Y obviamente pues eso abre toda una discusión, pero en términos generales yo diría que está prohibido y solo si le buscan ahí la grieta o una nueva interpretación, alguien se puede permitir hacerlo. Por ejemplo, yo estaba viendo que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a quien yo estimo mucho, nunca lo he visto personalmente, pero me cae bien y políticamente lo apoyaría, etcétera, fue a la misa de toma de posesión del arzobispo nuevo, el 5 de febrero. O sea, no, pues no puede ser, ¿no? Ahora, yo dije, pues ¿cómo lo hizo, no? Yo digo, bueno, a lo mejor él argumentó, o si alguien le dice va a argumentar, que era día feriado y que fue a título personal. Pero ven, digo, ustedes se rieron, no yo. O sea, la respuesta es como, ay, no manches, ¿no? Pues como que, bueno, pero son cosas que hay que cuestionar, y en términos generales en nuestra cultura no está bien visto, y por eso no son tantos los que van. Porque luego ya sabemos que en realidad no van por sus creencias personales, además van por una cosa política, no, van otros, digo, otro amigo mío, Martí Batres, pues fue, pero Martí Batres no tiene ningún cargo oficial, por lo menos.
pues yo sé que es de ultraizquierda y yo dudo mucho que sea católico, pero en fin, él sabrá, porque no es un persona con cargo oficial, entonces pues, ya eso es una cosa personal, ¿no? Si fue para ver si gana votos o si sale ahí en la foto, no sé. Pero lo que no se debe, lo que no se vale es que personas con cargos oficiales vayan con carácter oficial. Ahora uno debe decir, a ver, ¿fue con carácter oficial o no? ¿No? Fue el presidente de la República. Dije que no iba a decir nombres, ¿verdad? Pero no, son ejemplos, ¿no? Y como ustedes ven, reparto entre todos los partidos para que vean que soy objetivo. Cuando vino el Papa, fue a una misa en la Basílica de Guadalupe el presidente. Y yo dije, pues habrá ido a título personal. Pero luego abrí los periódicos y ningún periódico decía que había ido Enrique Peña Nieto a la ceremonia. Todos decían, el presidente de la República asistió a la ceremonia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay cosas que no se pueden distinguir, uno no puede separar, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando precisamente el espíritu del liberalismo es separa precisamente tus cosas y cuando es privado y tal, pero luego hay cosas que no se pueden distinguir porque es muy difícil saber en qué momento una persona está yendo a título privado aunque lo diga. Por ejemplo, Vicente Fox, que nunca me cayó bien, ahí sí también debo decirlo. No, lo de las botas era lo de menos. Iba a, ¿cómo se llama?, a misa los domingos cuando estaba cerca de su casa, ahí en el rancho de San Cristóbal, y a mí me parecía lo más normal y lo más correcto, porque iba el domingo a la iglesita cerca de su rancho. Era muy obvio que, pues bueno, sí es el presidente, pero era como más a título personal porque era la iglesia cerca de su casa y estaba así. Bueno, pues no hay nada que decir ahí. Pero cuando viene el Papa y están en la basílica y va el presidente, pues es más difícil hacer la distinción, ¿no? O sea, hay distinciones que se pueden hacer y otras que no. Es como si el arzobispo lo agarraran en un prostíbulo y él dijera que fue a título personal, ¿verdad? Pues no se puede, ¿verdad? No se debe, ¿no? Es decir, no es que no se debe ir a un prostíbulo, eso ya cada quien, sino pues no se debe mezclar, ¿no? Y obviamente alguien sabe que cuando tiene un cargo, pues, ¿no? Bueno, volviendo al asunto, entonces, quiero, para no aburrirlos mucho, quiero redondear esto hablando del artículo 24 de la Constitución, que es parte de ese entramado de libertades, curiosamente, porque precisamente la libertad religiosa, que viene también desde entonces, aquí está ratificada. En el artículo 24, la historia del artículo 24 está ligada a la del artículo 40, por eso lo quiero ligar, y porque es parte de ese legado. El artículo 24 habla sobre libertad de religión, libertad religiosa, que es una libertad que se define de manera muy diversa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la libertad religiosa permitió la separación de iglesia y Estado, porque los revolucionarios, Benjamin Franklin y Jefferson y todos ellos, hicieron la revolución de independencia, entre otras razones porque no querían dar dinero a iglesias que no fueran la suya. Entonces, parte de su reivindicación era que era una violación a su libertad religiosa tener que pagar impuestos para una iglesia que no era la suya. Y como las iglesias oficiales eran la anglicana básicamente en la mayor parte de las colonias, pues ellos decían no se vale. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron es precisamente cuando ganaron la independencia, es decir, no va a haber iglesias oficiales.
De tal manera que no hay iglesia oficial. Es una manera de decir que se estableció la separación entre el Estado y la iglesia, porque si no hay iglesia oficial, pues no hay unión y por lo tanto hay una separación. Y luego le preguntaron a Jefferson cuando era presidente, él fue el tercer presidente, le dijeron, oiga, ¿qué quiere decir esto de la enmienda número 1 que habla de eso? No, pues dice Jefferson, quiere decir que hay un muro de separación. Bueno, luego hay otras maneras de concebir la libertad de religión. Hay quien dice, no, es que la libertad de religión quiere decir que nos deben dejar hacer todo. Y obviamente, y que tenemos derecho y que el Estado no se debe meter con nosotros. Y entonces ahí sí no. ¿Por qué? Porque una cosa es no intervenir en la vida interna de las iglesias y otra cosa es no intervenir en la vida social pública, en los efectos sociales que tienen las acciones de los individuos o de las agrupaciones. Y eso sí, el Estado regula la vida social, regula, digamos, la participación social, los efectos sociales de esas acciones. Y por lo tanto, el Estado tiene derecho a decir cuáles son los límites a esa y a otras libertades. Ninguna libertad es absoluta. La libertad de religión tampoco. Por ejemplo, si fuera real esto de que es absoluta, alguien podría restablecer una iglesia mexica y tratar de hacer sacrificios humanos. Entonces diríamos, no, espérate, está bien que tengas libertad de religión, pero no puedes hacer sacrificios humanos. O sea, hay un límite a tu libertad, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede a otro nivel con la Iglesia Católica, otras iglesias a donde se les dice, a ver, ustedes tienen una serie de libertades, pero las libertades están condicionadas por el bien común y el bien público. Por ejemplo, una cosa de la que se han quejado mucho es a que no hay libertad para el culto externo. Y eso viene también desde las leyes de reforma, en la propia ley sobre libertad de culto de 1860 se estableció pues que había límites al culto externo, porque dijeron, el culto externo es parte de la vida social, ¿no? De lo que nosotros nos toca regular, o sea, todo el mundo puede hacer lo que quiere, pero en la vía pública, etcétera, nosotros tenemos que regular eso. Entonces, desde entonces se estableció una regulación del culto externo. Y luego eso se reiteró en la Revolución, de lo cual ya he hablado aquí mucho, ya no voy a regresar a eso. Se reiteró en la Revolución y se dijo expresamente que estaba prohibido todo el culto externo, que el culto debía ser dentro de los templos. Dentro de los templos. Y luego ya en 1992 se reformó eso diciendo, bueno, de manera extraordinaria se puede hacer fuera de los templos. De manera extraordinaria quiere decir que hay que pedir un permiso, si uno quiere hacer una peregrinación o quiere hacer algo que sea en la vía pública, pues hay que pedir un permiso para una manifestación de culto. Y entonces está regulado, pero esencialmente es dentro de los templos. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que en principio se regula. Pero lo importante es que hay digamos, las libertades están reguladas, todas las que tenemos. Como digo yo, la libertad de circulación que tenemos nosotros, pues está regulada, porque yo no puedo agarrar mi carro y andar en Insurgentes a 140 kilómetros por hora. Porque, en primer lugar, porque no me deja, porque hay mucho tráfico, no puedo uno ni avanzar. Pero suponiendo que estuviera más o menos libre, pues está prohibido porque es una velocidad peligrosa para los peatones, para los otros carros y para los que quieren atravesar. Entonces, pues no, mi libertad de circulación está limitada por una cosa que se llama semáforo, que es el Estado, que dice cuándo me toque detener para que pasen otros. Y así es lo mismo con la libertad religiosa. ¿Hasta dónde puedo llegar yo para que otros también tengan la misma libertad de circular? ¿No? Y así, obviamente con el conjunto de libertades. Pero entonces, ya se me andaba yendo la historia del artículo 24, es esa, donde se estableció pues, la libertad de religión. Pero ahí por el año 2004, 2005,
Empezamos unas diputadas me pidieron que si les ayudaba con una iniciativa para reformar el 40, y ahí empezamos. No soy el primero, ya había habido varias y hubo otras después, pero empezamos a empujarlo y a juntar diputados de todos los partidos para que se aprobara esa reforma. Y después de como 5 años y de negociar, que si no, pues el artículo, imagínense mi iniciativa, así como hablo, así estaba la iniciativa, o sea, páginas y páginas de la iniciativa, ¿no? Imposible de que se iban a reformar, porque estaba muy complicado hasta que alguien más brillante que yo dijo, no hombre, pongámosle nomás laica a la Constitución y ya. Pues dije, bueno, pues sí, mejor. Entonces avanzó más fácil y por ahí del 2009 o 2010, ya no me acuerdo, no, por el 2009 la Cámara lo pasó, lo aprobó, comisiones y luego el Pleno, y además supermayoritariamente se requieren 2/3, la reforma constitucional, esta del artículo 40. Pues fabuloso. Pero el Senado lo paró. El Senado dijo, no, a ver, aquí no nos hagamos, aquí hay algo más, y lo congeló. Ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados y estuvo congelada. Pero, como siempre lo he dicho, Dios escribe con los renglones torcidos, o uno nunca sabe para quién trabaja. Estaba ahí congelada, tenía como 2 años congelada, y el Senado pues ya no la iba a pasar. Pero la jerarquía católica tenía instrucciones desde el Vaticano de que se empujaran leyes de libertad religiosa. Entonces quisieron meter una reforma al 24 en donde se incluía la libertad de educar a los hijos como uno quisiera, pero en la escuela pública, porque la libertad de educar a los hijos como uno quiera existe, y para eso están los templos y para eso está la familia. Pero ellos querían que fuera en la escuela pública, o sea, querían regresar antes del siglo XIX, utilizar el brazo del Estado para su doctrina. Entonces, pues, ahí brincamos todos los que pudimos y frenamos. Y total que la reforma del 24, así como venía, se paró. Y entonces también congelamos esa. Se congeló ahí, entonces empezó. Y luego iba a venir el Papa Ratzinger a México. Entonces dijeron, no, pues ¿cómo le hacemos esto como 2010? Y el Papa creo que iba a venir en 2011, si no tengo las fechas equivocadas. Entonces ya todo el mundo dijo, de los que estaban bloqueando el artículo 40, dijeron, no, pues vamos a desbloquear las dos, ¿no? Bueno, ok, pero por suerte la nueva redacción del 24, para mi gusto quedó muy bien. Porque la nueva redacción del 24 estableció, déjenme ver si la encuentro por aquí, estableció, porque si no vamos a tener que depender de mi memoria, y yo creo que es lo que vamos a terminar haciendo, estableció la libertad de conciencia, que no existía en el artículo, de convicciones éticas, que tampoco existía en el artículo, y por convicciones éticas se entendió, o por lo menos los que estuvimos a favor entendimos, convicciones, digamos, filosóficas, no necesariamente religiosas, ¿no? Entonces, libertad de conciencia, libertad de convicciones éticas y libertad de religión, pero lo de religión ya estaba, y muchos, curiosamente, como que la gente luego se mete a pelear cosas que no sabe. Muchos sacerdotes y obispos decían, no, es que en México nada más tenemos libertad de culto. No, pero la Constitución decía libertad de religión y se reiteró eso, ¿no? ¿Alguien la está leyendo ahí, verdad? ¿Cómo dice? Ah, bueno. Bueno, si no, ahorita la buscamos. Pero básicamente dice eso. Y se reiteró lo de que no, en la misma ley, de que no puede haber culto fuera de los templos, que es extraordinario el culto fuera de los templos. O sea que quedó, para mi gusto, bien, porque además pues, la libertad de conciencia, dije yo, pues permite a nivel constitucional que una mujer en conciencia pueda abortar. Pues, si lo hace en conciencia, si es su derecho, si es su cuerpo, pues órale. Digamos, teóricamente hablando, ¿no? Entonces a mí me gustó cómo quedó.
Y luego, pues ya que todo el mundo dijo, no, pues sí, desbloquémoslas porque ahí viene el Papa, claro, era lo que querían ellos, pues sí, órale, pero yo me acuerdo que mi aportación fue con algunos partidos, les dije, sí, pero que primero pase la del 40, porque no nos vayan a hacer de que pasa la de ellos y luego ya no pasa la nuestra, no, si pasa primero la del 40, pues luego sí, órale, pues que entre la del 24. Y entonces, el mismo día que se aprobó la reforma en el Senado del 40, se aprobó la del 24, ¿no? Pero luego había que hacerla votar por todos los estados, porque para que sea reforma constitucional, una mayoría de entidades federativas tiene que aprobarla. Y ahí sí, pues depende de la velocidad de cada quien. ¿Y qué creen? Que la reforma del artículo 40 pasó rapidísimo por todos los estados. Y la de libertad religiosa se frenó en varios y no todo el mundo estaba contento y no sabían de qué se trataba y no sé qué. Se tardó como casi un año más. Así que el artículo 24 empezó a ser efectivo hasta 2013, cuando el artículo 40 empezó a ser efectivo desde el 1 de diciembre de 2012. Y eso nada más porque Felipe Calderón no quería mandarlo, no sé, y la mandó al final y ya casi como yo no la quiero firmar, pero pues la firmó. Y ya como les digo, un día antes lo publicaron en el Diario Oficial y ya salió al día siguiente, que fue cuando entró Peña Nieto. Entonces, esa es la historia de estos dos artículos que son articuladores de una concepción de laicidad que nosotros tenemos y que en principio yo creo está articulando nuestras libertades que nos dejaron desde la Reforma. Y que es muy importante tener claro que hay todo un entramado de artículos constitucionales, como son, ya dije, el 40, el 130, el 24 mismo, y porque precisamente libertad religiosa, como ya dije, no es contradictorio con el Estado laico, ¿no? Como claro, una idea como la que tenemos. Y el artículo 3 de la educación, que establece también la educación pública, laica y gratuita. Entonces, todo ese entramado gira alrededor de una idea central que nos viene desde la Reforma, que es el principio esencial de separación, que luego sabemos que es una separación que uno busca y que en la práctica hay que ir siempre delimitando, pero que hay que tenerlo muy claro cuál es la lógica, filosófica del asunto, para poder generar los espacios de libertad que comenzaron realmente en esa época de la Reforma. Y yo creo que por eso pues no está de más siempre estar recordando cuál era la idea original de estos pensadores y de estos políticos que nos hicieron la Reforma, y que no se nos olvide ahora, porque este texto que yo les leí de José María Luis Mora, que fue anterior a los de esta generación, dice lo mismo. Me dan ganas de recitárselo a los políticos de ahora, ¿no? Que muy fácilmente se les olvida y luego ya empiezan a querer mezclar religión y política porque quieren ganar adeptos, porque creen que va a servir, y eso va a generar, como dijo José María Luis Mora, más problemas que soluciones, ¿no? Y por eso yo creo que hay que tratar de evitarlo, y pues con mayor razón creo yo en estos tiempos de contiendas electorales. Muchas gracias.